pasado 4 días desde la implementación de las nuevas políticas cambiarias y el traslado del aumento del dólar oficial a los precios de la canasta básica sigue generando tirantes entre los comerciantes, los fabricantes y los productores. También los mayoristas se sumaron a esta discusión. Por eso estamos en comunicación con Miguel Ángel Calvete, presidente del Instituto de Estudio de Consumo Masivo, INDECOM. Miguel Ángel, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo ve esta situación que se ha dado en los últimos días? Con cadenas mayoristas que aumentan los precios, que lo llevan más allá de la cotización del dólar, que es lo que se está tomando en este momento como referencia. Bueno, en principio lo que ocurrió con las grandes empresas elaboradoras de alimentos, muchas de ellas nucleadas en la COPAL, en la Coordinadora de Productores de Alimentos, es que han trasladado ese 12% de aumento del dólar oficial de manera lineal a los precios. Esto, lógicamente, es entre un 9 y un 14% fueron los aumentos, las nuevas listas. Y, lógicamente, no se puede trasladar de manera lineal. ¿Por qué? Porque no todos los costos son en dólares, más allá de que muchas de estas empresas han armado su estructura de costos en fines del 2023, principios del 2024, el primer mes de 2024, a un dólar que va entre 1.600 y 1.800 pesos, razón por la cual no deberían trasladarlo. Pero más allá de eso, en el caso de que fuera dólar oficial, no pueden hacerlo de manera lineal. ¿Por qué? Porque hay muchos insumos que no han aumentado en dólares. En el caso de salario, por ejemplo, no hubo un aumento salarial del 12% como para trasladar de manera lineal ese aumento. Eso por un lado. Por otro lado, lo que estamos viendo es que más allá de la retracción y la caída de las ventas, el interanual del mes de marzo nos dio un 5,3%, el mes de febrero fue casi un 9%, un 8,9%. Hay una desaceleración de la caída, pero sigue la retracción y la caída de las ventas. Razón por la cual es otro de los elementos por los cuales la gente no absorbe otro aumento. Lo que estamos observando es un comportamiento mucho más racional, mucho más planificado por parte del consumidor a la hora de comprar. Y obviamente hay una migración a segundas marcas. La gente no está comprando, compra lo justo y necesario. Hay muchísimas categorías que han caído y muchas que han aumentado en ventas, y obviamente eso es producto directamente de la caída del poder de compra de la ciudadanía. Ahora, Miguel Ángel, hay una cuestión. Pese a la caída del poder de compra, como vos definís, las empresas de todas formas suben los precios. Solamente hoy una gran compañía del área de la alimentación bajó ese aumento, esas listas que había entregado en los supermercados, y hasta el ministro de Economía le dedicó un tuit a esa empresa agradeciendo el gesto. ¿Cómo se puede compensar el no comprender la pérdida, la caída del poder adquisitivo con la suba indiscriminada a partir de la modificación del tipo de cambio? A ver, hay actitudes de muchas de estas grandes empresas que son absolutamente especulativas, ¿no? Más allá de la no intervención del gobierno, sí lo que existe, y de hecho la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y de la Lealtad Comercial, a través del doctor Blanco Miño, han observado este tema, y el Ministerio de Economía, a través del ministro Caputo, lo ha mencionado. Hoy prácticamente las compañías, todas las compañías que aumentaron han retrotraído esos valores, porque en realidad podrían haber aumentado entre un 1,5 y un 2%, que era el verdadero impacto, pero no entre un 9 y un 12%, ¿no? Y a eso sumarle que hay una desaceleración del consumo. Sumado a eso, hoy muchísimas empresas, sobre todo empresas pymes, productoras de alimentos, que no nos olvidemos que son las pymes son las que dan el 70% de la oferta laboral, del trabajo formal, están en una situación mucho más compleja que aquellas que están asociadas a la COPA, a la Coordinadora de Productores de Alimentos, que son las grandes compañías. Ante eso, hoy, el día de ayer, vimos el rechazo de todas las cámaras, de la Asociación
Asociación de Supermercados Unidos, de ASU, que agrupa las grandes cadenas de supermercados, de la Cámara de Supermercados Chinos, de la Asociación y la Federación de Almaceneros, es decir, la asociación de hoy los mayoristas, han rechazado todo esto. Pero por otro lado, aquí se abre una pelea de fondo, que es justamente los comercializadores de alimentos con las grandes productoras. ¿Por qué? Porque el gobierno autorizó la importación de alimentos. Los grandes importadores de alimentos son las grandes cadenas de supermercados y las grandes mayoristas. Y esto, obviamente, a la COPAL le enciende luces de alarma, ¿no? A la Coordinadora de Productores de Alimentos. A lo cual ellos manifiestan que el gobierno está impulsando importación de alimentos, limpieza, higiene, a los efectos de bajar precios, porque realmente estamos con precios distorsivos y somos los más altos de la región hoy, en nuestro país, pero le dicen, el gobierno les está dando la posibilidad de importar, no con las mismas reglas de calidad y de trazabilidad que nos exigen a nosotros el SENASA, el INAL, bueno, las distintas instituciones y organismos que regulan la producción y la comercialización de alimentos. Entonces ellos exigen justamente una igualdad en esas condiciones. Obviamente, en esto sí el gobierno tiene que intervenir, monitorear sobre todo lo que son el tema de costos. Hay muchos productos, por ejemplo, provenientes de China. China es una gran productora de alimentos. China prácticamente Estados Unidos va a tener un bloqueo a China de prácticamente 350.000 millones de dólares de productos de alimentos chinos, que esto, sin lugar a dudas, China lo va a colocar en terceros países, donde Latinoamérica es uno de los grandes objetivos. Perdón, Miguel, hagamos un punto, porque creo que se está ampliando mucho el mensaje. Por un lado tenemos un problema con la industria nacional, las grandes... Exactamente. Que COPAL, de alguna manera, es la Cámara de Productores de la Alimentación. Daniel Funes de Rioja, un dirigente de la Unión Industrial histórico en el manejo de la COPAL, por un lado, y por el otro lado la perspectiva que trae la importación de productos en medio de la guerra de los aranceles entre China y los Estados Unidos. ¿Qué pasa con la industria argentina en medio de esta importe en sí y además lo que implica para China la posibilidad de no poder exportar a Estados Unidos? ¿Qué pasa con la producción local, con el trabajo local y con los costos locales? Bueno, se va a ver muy, muy deteriorado el trabajo local y la producción local, sumado a esos costos que vos decís. No nos olvidemos que los insumos, hojalata, vidrio, conservantes, muchísimos productos e insumos que no son las materias primas que producimos nosotros, sino que están más vinculados a lo que es conservas, a lo que es packaging y demás, los envases larga vida. Se están pagando en nuestro país entre un 15 y un 20% más caros que en cualquier lado del mundo. Es decir, es un commodity que nosotros lo tenemos entre un 15 y un 20% más caro. El caso más emblemático es la hojalata, que se produce en nuestro país a través de Siderar, que es una empresa monopólica, y a un enlatador de tomates, de duraznos, etcétera, le sale prácticamente un 20% más caro que importarlo de China o que traerlo de Ucrania en guerra, para darte un ejemplo. Razón por la cual creo que ahí es donde el gobierno tiene que hacer foco en ese tema, ¿no? En tratar de facilitar, y sobre todo a las pymes, que es donde más problemas tenemos. En las pymes tenemos un tema fundamental. ¿Por qué? Porque tienen una carga fiscal y tributaria muy alta, prácticamente igual que las grandes compañías, y no tienen las mismas condiciones como para afrontar ese tema. Creo que ahí es donde el gobierno tiene que monitorear, fundamentalmente para generar mayor competencia, ¿no? ¿Estas empresas exportan? Las pymes no exportan, que es uno de los temas que desde CAPIMA, por ejemplo, la Cámara de Pequeña y Mediana Industria de Alimentación, están solicitando, es decir, que facilitar medios, tanto para importar insumos
como para exportar productos. El caso de la Copal sí importa y de hecho son empresas en muchos casos multinacionales donde tenemos empresas como, bueno, las nombró el ministro Caputo, ¿no? Unilever, Procter, Kraft, distintas empresas, el caso de Molinos Río de la Plata, que es una multinacional de origen argentino. Es decir, tenemos una serie de temas que hacen a la producción. ¿Esperás que los próximos meses tengan una suba los precios de los alimentos en particular, que la inflación suba? Frente a este escenario, el gobierno quiere que la inflación baje. Las empresas quieren recuperar el valor del dólar, otras empresas quieren que los precios se queden quietos. Todas quieren ganar dinero y en el final de esta pirámide, los consumidores. ¿Qué va a pasar con los precios? Que son los que siempre pierden. Entonces, lamentablemente, el consumidor es el más perjudicado siempre. Creo que aquí tanto la Secretaría de Industria como la Secretaría de Agricultura, obviamente la Secretaría de Comercio, a través de la Subsecretaría de Lealtad Comercial y Defensa del Consumidor, tienen que pautar reglas claras para que las pymes, las grandes compañías nucleadas en la Copal, obviamente aquellos comercializadores nucleados en CADAM, que es la Cámara de Mayoristas, como en ASU, que es la Cámara de las Grandes Cadenas, tengan reglas claras, tanto para importar como para comercializar. Y por otro lado, el análisis de costos, que en cualquier país liberal, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Países Bajos, si bien el gobierno no interviene, monitorea los bienes esenciales. Los bienes esenciales son alimentos y son medicamentos, donde hay costos que no se entiende por qué en nuestro país tenemos productos que se fabrican en Chile o en Uruguay. Pasa también con medicamentos. Entonces, evidentemente, tenemos un sobrecosto, tanto en la compra de insumos y más allá de especulaciones empresariales. Porque también entendamos que cuando uno compra un kilo de harina, un kilo de azúcar, una bebida gaseosa o lo que fuera, está comiendo y tomando entre un 45 y un 50% de impuestos. O sea que también el Estado es un gran formador de precios a través de los impuestos federales, que puede ser el IVA, de los impuestos provinciales, que es, por ejemplo, los ingresos brutos, que es un impuesto absolutamente distorsivo, que existe en la Argentina, no en otro lado, o de los impuestos municipales, por ejemplo, la tasa de seguridad y higiene, que es como un petit ingresos brutos, que genera un efecto cascada, termina siendo entre un 8, un 10, un 12% del precio en góndola. Entonces, que en eso creo que el gobierno debería impulsar la famosa, que fue muy embrionaria en la ley de bases, la famosa reforma fiscal y tributaria, ¿no? Muy bien, es Miguel Ángel Calvete desde Indecom, una de las personas que conoce como la palma de su mano el tema del consumo, qué es lo que ocurre en las instancias diferentes de comercialización de productos, en particular los alimenticios. Te agradecemos mucho, con el dedo en la llaga frente a las reformas pendientes, una de ellas la reforma impositiva. Gracias y buenas noches. Gracias y buenas noches a ustedes.